Terminando con la parte de anatomía y volvemos a meternos también un poquito en la parte de patología. El popliteo. Mira, del popliteo hay muchísima información en la diapositiva, pero la vamos a ver toda desde aquí, ¿vale? Es el único músculo del complejo de la rodilla que tiene disposición oblicua y transversal. Todos los demás tienen una exposición más rectilínea y longitudinal. Por lo tanto, es un músculo cuyo bazo de palanca controla la rotación. ¿Vale? Desde aquí lo que nosotros podemos ver es que controla la rotación interna de la tibia, ¿vale? En apoyo, y el rotador excéntrico de la misma. ¿Qué es lo gran importante de todo esto? Bueno, tiene un tendón y un ligamento que viene por aquí atrás, que es el ligamento oblicuo posterior, la inserción en ese cóndilo por encima del peroné. Es un rotador excéntrico, es decir, su mayor función es controlar excéntricamente la rotación de la tibia. Y por eso es importante que trabajemos un poquito analíticamente esa función, porque en cuestiones como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, esa facilitación del control de la rotación excéntrica de la tibia a través del popliteo es exactamente igual que del sóleo. También ese control de la salida de planos nos va a ayudar un poquito a potenciarlo, ¿vale? Como es un músculo muy pequeño, muy cortito, muy supeditado, la posibilidad de trabajarlo analíticamente, como lo hemos visto, es muy pequeña. Es decir, no podemos hacer tantas cosas de manera analítica, pero sí que podremos hacerlo cuando trabajemos esa estabilización por planos a través de los complejos RNT, a través de sacar y poder trabajar la rodilla. Entonces tenlo en cuenta, ¿vale? Que cuando nosotros tengamos una lesión de ese aparato estabilizador, el trabajo sobre el popliteo nos puede ayudar un poquito más porque es la única estructura muscular que tenemos en ese plano. Finalizando con el emparejamiento funcional. Claro, cuando nosotros veíamos al pie, el emparejamiento funcional era un poco más complejo por las estructuras singulares, pero ahora ya que vemos a la rodilla, ya tenemos todo el emparejamiento funcional del miembro inferior. Entonces, ¿qué tenemos que conocerlo? Primero, tenemos que conocer el emparejamiento funcional más analíticamente desde la flexión plantar con la extensión de la rodilla, con la extensión de la cadera, pero lo más importante, que todo esto, repito, es como aprenderlo de memoria y es fácil, es que lo visualicemos desde aquí, que lo llevemos a ese trabajo que luego vamos a ver en las fases asociativas de los complejos primarios, para ese trabajo funcional del apoyo. ¿Por qué? Porque al final, cada gesto que nosotros trabajemos lo podemos llevar hacia un patrón fundamental de movimiento. Entonces, como ves en estas diapositivas, cada acción en que la rodilla tiene que jugar con su cadera, con su pie, con el otro miembro, es relativo a diferentes movimientos. Entendiendo cómo se produce la lesión, en qué momento, qué estaba haciendo, lo que podemos entender es cómo desarrollar esa funcionalidad del apoyo, ese control y ese emparejamiento funcional mecánico optimizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues estas diapositivas, que ya lo conoces, que también lo vimos en el pie, pues bueno, vamos a extraer esa idea, cómo podemos analizar, aprender a ver y reflejarlo desde ahí. Y volver otra vez a lo mismo, tú no recuperas una rodilla, tú recuperas a una persona una gestualidad concreta. Eso es lo que le da sentido al concepto recuperación funcional. Esta diapositiva te la voy a explicar también un poco desde, vamos a decir, desde la empatía y desde el corazón, ¿de acuerdo? Las lesiones de rodilla tienen un alto componente psicológico. Es muy común, muy común que se desarrollen una serie de pensamientos negativos, una serie de preguntas, negociaciones durante el proceso que a lo mejor en otro tipo de lesiones no aparecen tanto, ¿vale? Pero en las lesiones de rodilla sí. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo miedo. Fíjate, estos factores psicológicos en las lesiones de rodilla son comparados a cómo, por ejemplo, el dolor lumbar crónico afecta a las personas. Entonces, para nosotros aquí, cuando hacemos hincapié en una recuperación en que hay que conocer esos factores psicológicos para ser unos buenos profesionales, yo te voy a dar un poquito de, vamos a decir, de consejo de viejo ya cebolleta, y es que es importante conocer la parte anatómica, biomecánica y conocer todos los procesos y tener claro cuáles son las fases y dominar mucho de emparejamientos funcionales. Pero no olvides que la frase recuperas una persona, no recuperas una estructura, nos habla precisamente de esto, ¿vale? ¿Cómo atacamos a estos factores psicosociales desde nuestra perspectiva? Evidentemente nosotros no somos psicólogos, lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nuestras palabras de aliento pueden alentar precisamente el factor
tiempo de la lesión. Es decir, tú me dijiste que todo iba bien, ¿por qué me ocurre esto? Tú no me avisaste de todo esto, de lo que me iba a pasar. ¿Por qué ahora tengo no te preocupes, todo irá? Sí, sí se preocupa, es su rodilla. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos ese dominio del lenguaje necesario, pero sí que tenemos el dominio del otro lenguaje, y es el diseño y construcción de tareas. El modo en que un terapeuta del movimiento trabaja para atacar a los factores psicosociales es diseñando tareas con un alto componente de efectividad y un grado de complejidad suficiente como para que sea un reto. Dicho de una manera muy clara, si nosotros le ponemos una tarea a la persona que ve que la consigue hacer, que además ve que supone un reto porque se enfrenta al miedo, lo que vamos a tener es un efecto positivo. Vamos a tener una persona que cree en su rodilla. Tú ya no necesitas hablar, tú ya no necesitas decirle que el proceso tiene una serie de cosas. No, simplemente diseñamos una tarea, tiene un nivel de complejidad, te vas a enfrentar a tu apoyo monopodal por primera vez y el diseño de esa tarea, dónde pongo la goma, qué material cojo, hace que sea un efecto tan positivo, que lo consigas hacer, que notes la tensión y que además, como te controlo el rango y la intensidad, no aparece el dolor o que se vaya a la rodilla. Es decir, nuestro diseño y criterio de objetivos a la hora de plantear un programa tiene que responder a las dos vertientes. Tiene que responder a que la estructura se trabaje, se lleve ese estímulo, pero también que a la persona le dé ese punch, ¿vale? Y si no, piensa un poco si has sufrido, tú que estás viendo esto, si has sufrido una lesión de rodilla, ¿te acuerdas del primer día que hiciste una sentadilla, cómo te sentías? O del primer día que pudiste volver a hacer un apoyo monopodal o un step up, pues de eso es lo que se trata. Porque si no, hay un concepto en la recuperación de las lesiones que es el concepto de introducir carga temprana, ese estímulo suficiente y necesario, pero de manera temprana. ¿Qué significa temprano? Lo antes posible. Vale, pues ¿cómo le haces que una persona lo antes posible, cuando hay condicionantes de miedo, asuma un grado de intensidad en un ejercicio? Pues teniendo muchísima más cautela y control sobre ese diseño, ¿vale? Entonces no caigas en las recetas, porque las recetas van a una estructura, el mejor ejercicio para el ligamento, pero las recetas no cuentan con que la persona pueda tener miedo, con que venga con un nivel de dolor asumiéndolo durante unos días y tú no te has enterado, con que la persona tenga una serie de experimentos de la aparición de otra serie de molestias durante ese trabajo, ¿vale? Y tú estás eligiendo los ejercicios adecuadamente y estás cogiendo la terapia adecuada, pero ese diseño de los ejercicios no trabaja para reforzar su confianza en lo que está haciendo. Es decir, la persona no confía que su rodilla esté bien, porque cuando la has expuesto a esta tarea ha notado algo raro. Y esa es responsabilidad tuya. Esa es la manera en la que nosotros trabajamos sobre esos factores psicosociales, que te repito, pueden ser muy similares trabajarlos aquí como trabajarlos en el lumbar, porque es que son las lesiones más aparatosas. Luego un poquito de tercero vendrían las de hombro, pero ya más alejado. Pero estas dos lesiones son devastadoras para la cabeza. Así que tenlo en cuenta, que ese diseño de los ejercicios en un momento determinado tiene que incorporar un proceso de reto para atacar a sus factores psicosociales y que la persona coja confianza. Vale, y entramos en aspectos clave de las patologías, cosas que quiero que tengas muy fresquitas y memorizadas, ¿vale? Empezamos por las meniscopatías. Las meniscopatías están asociadas a los grados de flexión y extensión de la rodilla, ¿de acuerdo? Es común que dependiendo de dónde se ubique la lesión nos moleste en los primeros grados, en los grados medios o en los últimos grados, ¿vale? Segundo, las lesiones de meniscos afectan al aparato de estabilización de la rodilla. ¿Por qué? Porque los meniscos, como su función de amortiguación y traslación, si no pueden ir por un plano, porque esa lesión del menisco que vimos ya que tiene muchas divisiones, hay que tener cuidado con qué tipo de lesión, puede bloquear la rodilla en camino, va a ir por otro, entonces eso va a forzar a las estructuras colindantes, ¿vale? Entonces se produce lo que se llama un proceso de doble vía. Una lesión del ligamento cruzado puede conllevar una lesión del cuerno anterior del menisco medial, porque se inserta ahí, entonces puede aparecer un pequeño edema, puede aparecer un desgarro, puede aparecer cositas. Pero una lesión del cuerno anterior del menisco medial, ¿vale? Que cuando se hace la resonancia el ligamento cruzado anterior está perfecto y decidimos no operar, porque con tratamiento conservador lo vamos a trabajar, en un momento determinado esa persona que, aunque haya pasado el proceso, y es importante que en las meniscopatías lo entendamos, tú puedes pasar el proceso de, tenemos una lesión de menisco, no te opero, y después de un tiempo el médico te dice, mira, ya estás en el alta. No significa
que la lesión no se haya desaparecido, que se haya reabsorbido, que se haya fusionado, no. Tú puedes seguir teniendo esa lesión, por lo tanto, tú tienes que seguir trabajando, porque ese cuerno anterior del menisco que tiene una pequeña rotura longitudinal, cerca de donde se inserta el ligamento cruzado anterior, en ese momento, y simplemente porque no sigues trabajando, no sigues cuidando, no sigues haciendo un trabajo funcional, en un momento determinado puede hacer que se desinserte el menisco, que se estabilice completamente la rodilla, o que como fruto del propio deporte, una acción del deporte concreta a una alta velocidad, como ya tienes el menisco tocado y no te lo operaste, pueda desembocar en una lesión más allá de lo que tenemos, ¿de acuerdo? Evidentemente el caso más claro es en el menisco medial, pero en el menisco lateral exactamente igual, por sus inserciones con el ligamento colateral y por la relación con el ligamento cruzado posterior. Así que ya lo sabes, de los meniscos, conocer el tipo de lesión que vamos a tener, ¿vale? Longitudinales, intrasustanciales, con desplazamiento o no. Después, ver y entender que están relacionadas con los ligamentos, por lo tanto, no lo vamos a dejar como, bueno, como no se te quiere operar, es una lesión menor. Aquí me voy al apartado anterior, cuidado con el lenguaje. Decirle a una persona, no te preocupes, no te tienes que operar, la mayoría de las lesiones de menisco no se operan. Hay que tener muchísimo cuidado porque la sociedad, el deportista puede entender, si no se opera, con un buen proceso se soluciona la lesión. No, que no se opere es debido a que todo el conjunto de la anatomía y la biomecánica de la rodilla puede ayudar al menisco, a ese menisco lesionado. Pero que no te operes no significa que no estás lesionado. Y por lo tanto, tienes un doble vertiente. Cuando nosotros entramos, o el traumatólogo entra, cose o sutura el menisco, o estirpa el menisco, o hace lo que tenga que hacer, el problema lo ha cambiado. Hay que hacer una buena rehabilitación, pero ya no tienes el menisco roto. Cuando tú no te operas, el menisco sigue roto. Lo que pasa es que tu rodilla tiene un proceso de sostenimiento de ese menisco muy grave. Por lo tanto, después de que te dan el alta, tienes que seguir trabajando como si igualmente estuvieras en un proceso lesional. Eso tiene que tenerlo muy claro a la hora de transmitirlo a la persona. Por eso decimos que lo mejor que podemos hacer en el diseño de cualquier lesión de rodilla es considerarlo que cualquier lesión de rodilla se trata como si fuera un ligamento cruzado anterior lesionado, con todos los condicionantes. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué nos tenemos que dejar? ¿De acuerdo? Así que tenlo en cuenta en las meniscopatías. De las lesiones ligamentarias ya hemos hablado cuando hemos explicado un poquito la anatomía de la lesión del ligamento lateral y ligamento medial. Sin embargo, quiero llevarte la atención hacia esta estructura, ¿vale? Ligamento cruzado colateral medial, frecuentemente asociado en patologías de ligamento cruzado anterior como la triada de O'Neill, donde se ve cruzado, medial y colateral medial. Mira, quiero que ahora prestes atención. Imagínate un cuentakilómetros, ¿de acuerdo? Si el cuentakilómetros llega a 50, te rompes el cruzado, afectas un poquito al menisco y puedes afectar un poquito al ligamento medial, ¿vale? Si aumenta la velocidad y llegas a 70, te llevas cruzado y menisco. Y si la velocidad supera y llegas a 90, ligamento cruzado anterior, menisco y ligamento medial, triada. Vale, ¿qué son 50, 70 y 90? Son velocidades figuradas, no quiere decir nada. Entonces, ¿a dónde viene? Bueno, pues que es mucha suerte cuando nosotros en un movimiento de pivot shift o en un movimiento, como veremos en su momento, desencadenante de la lesión del cruzado, no te lleves el menisco y no te lleves y no pases a una triada, es simple y llanamente por la impactación, la velocidad, la virulencia con la que se produce la acción, los grados que se ha ido, cuánto ha caído, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la triada es una consecuencia de un aumento de la velocidad, de los grados de inclinación en la lesión del cruzado anterior, ¿vale? Y como estas tres estructuras ya hemos dicho que están totalmente relacionadas, significa que en algún momento que ellos estén trabajando, que se esté generando una posible lesión simplemente del medial, como durante el proceso vas a tener que introducir movimientos que también pueden afectar al cruzado y al menisco, tienes que tener en cuenta que si no se hace una buena progresión de las cargas, la posibilidad de que en un movimiento libre, sobre todo cuando no haya cirugía, y ahora lo veremos, ¿vale? Cuando no haya cirugía, se produzca una lesión mayor, son muy elevadas. Es por esto que en algunos casos, en la primera revisión de un menisco o de un ligamento colateral medial, pues no se decida intervenir, y en la segunda revisión, a lo mejor en un menisco dice, mira, lo vamos a quitar y evitamos el problema, insertamos el ligamento a nivel meseta y ya está, o introducimos un disco diferencial o suturamos ya y decimos entrar. Por eso ocurre, porque muchas veces el progreso de la rehabilitación no tiene en cuenta estas relaciones
multidimensionales y no avanza en ese sentido, trabaja en los grados en los que cinemática o cinéticamente esa estructura está trabajada, ¿de acuerdo? Así que tenlo en cuenta. Otras cosas que vamos a ver y que para mí es clave, ¿vale? Es cuando hablamos de los grados, ¿vale? Fíjate, clasificación basadas en la resonancia, grado 1, grado 2, grado 3. Mira, yo quiero que quites la atención del grado 1, grado 0, grado 3. Existen algunas lesiones lo del grado 0. ¿Qué significa? Como cuando lo vemos en el menisco y que incluso lo hemos visto en algunas roturas fibrilares también, ¿no? Que grado 0 significa que da signo y síntoma, es decir, la clínica es de rotura, pero en la imagen no se ve, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo tratamos como si lo fuera. El grado 1 es una alteración de la señal, el grado 3 es una ruptura, ¿de acuerdo? Pero estos se llaman esguinces graves. El grado 2, quiero que te vengas aquí, ¿vale? El grado 2, esguince grave o desgarro parcial. Se observa una señal alta medial al ligamento con una señal de rotura, es decir, se ve como un poquito alterada y las fibras se ven como desordenadas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese diagnóstico? Esguince. Entonces te lo vas a tobillo. Un esguince de tobillo. Vale. Ese es el problema que hay con la nomenclatura de las lesiones. Un grado 2, aunque ponga esguince grave tanto en el tobillo como en la rodilla, implica rotura. Por lo tanto, implica tener una mediana seriedad sobre ello, que es probable que no quieran operarlo desde ahí. Y con un buen proceso de recuperación, esto se resolucione. Pero hay una rotura parcial del ligamento. Que no es lo mismo una rotura parcial en una persona que tiene una musculatura muy fuerte, muy potente, cuyos tendones, cuya fuerza excéntrica ayuda a esa estabilización, a otra persona que no tiene tan desarrollada esa musculatura o no tiene tan trabajada la capacidad estabilizadora de esa musculatura. Entonces, esta es la que nos da tanto miedo a nosotros desde como formadores porque es en la que perdemos un poco ese respeto. Esta no nos da ningún tipo de miedo, esguince menor, pues bueno, se resuelve en 2 semanas, reposo, trabajo de fuerza, etcétera, etcétera. El grado 3, ruptura completa, nos planteamos entrar, nos planteamos ya hacer la recuperación con una cirugía, pero esta que está entre Pinto y Valdemoro, opiniones médicas, el paciente no quiere operarse y al final suele tener bastantes complicaciones, que no significa que lo tengamos que operar, sino que simplemente en nuestro desarrollo mental, como ya hay rotura, lo tratamos como si fuera una rotura completa, ¿vale? No nos vayamos a lo menor. O sea, lo peor que puede pasar en un tratamiento de una lesión de este tipo es que, como el diagnóstico nos quita tensión al asunto, nosotros lo rebajamos a una lesión menor. No, esta es una lesión con este tipo, tiene esta gravedad, pero oye, pronóstico adecuado, seguimos trabajando y es fácil de solucionar, ¿vale? Tenlo en cuenta. Y vamos a nuestra última parte del módulo de este fin de semana, que es el dolor patelofemoral. No hay nadie en este mundo que no haya experimentado en algún momento un dolor en la rodilla. Y no está asociado a nada, no tenemos unas causas concretas, digamos, de por qué debuta en un momento u otro. Casi siempre suelen ser sobreuso por demasiada carga o que no tenemos la fuerza adecuada y de repente tenemos una mala gestión de las fuerzas. Casi siempre, como todo dolor asociado a estructuras blandas de sostén, es una mala gestión de las fuerzas, ¿vale? El dolor patelofemoral no es una patología concreta, es como condropatía, ese nombre que había antiguamente, que es la evolución de ese diagnóstico de condropatía a dolor patelofemoral, es un conjunto de signos y síntomas relacionados con un dolor difuso sobre la cara de la rodilla y que se agrava con la flexión y la carga, ¿vale? El dolor patelofemoral debuta con una pequeña molestia en que cuando estoy bajando las escaleras a una incapacidad de poder subir las escaleras. Entonces, pues bueno, ¿hay que pillarlo a tiempo? Sí. Además, el dolor patelofemoral es una consecuencia casi siempre de algo, no es una vamos a decir, una lesión que aparezca directamente como primera intervención, ¿no? Por ejemplo, el dolor patelofemoral es muy común en cualquier tratamiento de lesión de rodilla que ha llevado cirugía y que volvemos a meter carga, además en la rodilla lesionada o en la otra rodilla por distribución de las cargas. Con lo cual, también es una lesión que vamos a tratar mucho en nuestros centros de recuperación porque está en el día a día. Lo que pasa es que cuando nos llegan, ya este dolor difuso tiene un grado elevado, porque si no, la persona recurre a las típicas cinchas o se pone una rodillera, aguanta el dolor porque no es incapacitante y luego a partir de ahí también suele tener un pequeño componente
de ¿cómo se llama?, degeneración, ¿vale? Entonces, pues bueno, etiología debatida, pero casi siempre es sobreuso, déficit de fuerza, déficit de ROM, déficit coordinativo. Se considera más una consecuencia que una causa, ¿vale? Tiene que ver con la relación entre tendón cuadricipitar, rótula y tendón rotuliano y las inserciones, ¿vale? Pero grande idea es el reparto de cargas incorrecto, es decir, ese apoyo con la relación con el contexto, los movimientos a los que ese apoyo dinámico está supeditado, los movimientos que tenemos que hacer, pues llevan a que la carga no se esté gestionando bien, no tengamos la suficiente fuerza y lo tenemos claro. Como es una lesión consecuencial, por eso tenemos esos picos y acaba cronificándose, porque no es un mecanismo, no es una cuestión concreta, como por ejemplo, yo que sé, evita una flexión más de 80 grados, no, es que como va a aparecer desde los 0 grados hasta los 120 grados y va a aparecer si hay subida, bajada y va a aparecer porque es consecuencial, pues tiene muchos visos de ser una lesión también psicológica. Otra vez me duele, siempre tengo dolor de la rodilla, pero bueno, voy aguantando, me tomo no sé qué, me pongo una cinta, bueno. Aquí la solución es muy sencilla. Si es un problema de reparto de cargas incorrecto, lo que tenemos que hacer es trabajar funcionalmente ese entrenamiento de fuerza en el hemisferio inferior y volver a solucionarlo. Bueno, en este resumen hemos visto parte de las grandes lesiones de rodilla. Evidentemente hay muchas más, ¿vale? Asociadas a la bursitis, hay inflamaciones, hay salidas de extravasaciones de líquido y nos quedan los dos grandes ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, al cual le vamos a dedicar un módulo exclusivamente al ligamento cruzado anterior. Para nosotros, para Motus, es importante que te quedes con la idea de que ninguna lesión de rodilla va sola. Es muy extraño, solo hay una lesión del menisco, pero no hay edema, no hay alteración en pequeñas esguince, ¿vale? Normalmente las lesiones de menisco son las únicas que un poquito podrían ir más solas, pero cualquier lesión esguince de ligamento puede afectar, puede conllevar una lesión posterior por las implicaciones biomecánicas que tiene. Después, no olvides los factores psicosociales, ¿de acuerdo? El diseño de las tareas, porque tienes que evolucionar rápidamente. La lesión aparece en la rodilla y se soluciona con la cadera y con el pie, no se soluciona tratando una rodilla. Y luego ten en cuenta otra idea que sacamos durante las charlas con vosotros. Ninguna lesión que se produce en movimiento se trata y se soluciona en pasivo en la camilla. Eso hablaba por el dolor patelofemoral, ¿vale? Es una gestión de las cargas. La gran idea subyacente de todo esto es que si tú tratas a cualquier lesión de rodilla como si fuera una lesión de cruzado o una triada, con todos los condicionantes y con todos los elementos que tienes, no habrá ningún problema en la evolución, en la incorporación de la carga temprana, independientemente de si hay tratamiento conservador o cirugía. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente módulo.